Amigos televidentes, seguimos aquí en Noticias de la Mañana y en nuestro segmento de entrevista con el doctor Carlos Estarella. Él es internacionalista y bueno, vamos a hablar de este tema que ha causado conmoción a nivel mundial, pues este ataque a Ucrania por parte pues del gobierno de Rusia, donde inmediatamente pues la gente escuchó explosiones con misiles y esto ha traído preocupación, sobre todo por la repercusión que esto traería a nivel internacional. Y está justamente con nosotros el doctor Carlos Estarella para consultarle primero. Muy buenos días. ¿Desde dónde se generó esta situación? ¿Cuándo empezó exactamente? Porque este conflicto lleva muchísimos años, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Buenos días. ¿Qué tal, Roselena? Muchas gracias. Hola, está? un placer poder conversar con ustedes. Esto viene hace mucho tiempo y sería importante señalar que Ucrania era independiente de Rusia, porque lo que Putin da a entender es que siempre han sido parte. Ucrania era independiente, pelean contra los bolcheviques, pierden y son anexados a lo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se pueden mantener, se da en derecho internacional algo que se llama sucesión de estados, es decir, se desmembran. Y al desmembrarse se crean varios estados. Entre esos estados, el estado de Ucrania, con los elementos del estado y el reconocimiento internacional de la comunidad internacional. A pesar de ello, Putin, que accede a la presidencia de Rusia, quiere hoy anexar a Ucrania, utilizando sofismas que los repite varias veces. Uno de ellos es que hay una gran cantidad de población rusa en Ucrania. Y eso es verdad, porque Ucrania fue parte de Rusia y además es motivada en gran parte o gran medida por Putin. Por recuperación del territorio. Por recuperación del territorio. Pero eso no significa que Ucrania sea de Rusia o que por eso voy a anexar. Esa misma idea la tuvo Adolfo Hitler con los Sudetes, donde habían los alemanes, y la utilizó con Polonia y dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Y es tan descabellada como decir que porque hay venezolanos en Guayaquil, habría que anexar Guayaquil a Venezuela. Claro. Eso cae por su propio peso. ¿Y cuál es la repercusión a nivel internacional? Porque nosotros desde acá lo vemos de lejos, pero en realidad un problema así, un conflicto tiene repercusión. Pero es terrible, en primer lugar porque es una invasión ante un Estado que es independiente como es Ucrania. Eso es una barbaridad. Que les anexan dos provincias. Podríamos poner el ejemplo, nosotros fuimos parte de la Gran Colombia y nos independizamos en 1830. Imagínense que Colombia diga, como se independizaron, siguen siendo parte de Colombia. Y Esmeraldas y Manabí son de Colombia. Eso sería un absurdo. Claro. Eso es lo que ha hecho hoy Putin y va más allá. Ha invadido Ucrania con graves consecuencias. Entre otras, debe respetar el derecho internacional humanitario que indica que a la población civil no la puede atacar. Pero ya ha atacado a la población civil. Ya hay 10 civiles que han fallecido. Terrible. Además, el conflicto se puede ir de las manos porque el mundo ha comenzado a tomar partido. Los estados, digamos, conscientes se han solidarizado con Ucrania y por eso yo pienso que el Ecuador debe, el gobierno ecuatoriano, urgentemente solidarizarse. Exacto, pero hay estados... ¿Qué debe hacer el gobierno nacional en este sentido? Porque hemos visto, yo lo escuché más temprano, que indicaba que el gobierno definitivamente debe de actuar, pero hemos escuchado a varios compatriotas que ellos están allá, siguen en el punto. Lo cual a mí me preocupa, porque hace un mes se sabía de esta invasión y el gobierno ecuatoriano debió pues, sacar a los estudiantes ecuatorianos en Ucrania. No hay justificación. Es decir, que si hay en este momento estudiantes ecuatorianos en Ucrania, el responsable es el gobierno ecuatoriano, que no actuó en aspecto preventivo de lo que venía. Todo el mundo sabía. Las embajadas de los distintos países sacaban a sus diplomáticos. Entonces no se entiende
que los estudiantes ecuatorianos estén en este momento en Ucrania. Eso sería terrible y sería una falta de prevención y cuidado enorme. Y están solicitando justamente que se les flete un avión para poder salir. Hay 700 alumnos, 700 ecuatorianos en Ucrania. Ahora, el tema de la conciliación, de que tenemos que mediar, influye mucho el tema de que Ucrania no pertenezca a la OTAN. ¿Será mucho más difícil el tema de darle un cese al fuego o no? Claro, se podría conversar, pero impedir que Ucrania sea parte de la OTAN es el mismo ejemplo que Colombia nos diga a nosotros no firme un tratado con la Unión Europea. Es una barbaridad porque es un Estado independiente y como independiente tiene soberanía y como Estado soberano puede decidir a quién pertenecer o no. Pero yo les decía, el mundo se ha comenzado a dividir y China ya ha dado declaraciones a favor de Rusia. Por varias circunstancias, porque dice, bueno, si invade Ucrania, nosotros también podríamos invadir Taiwán. Las consecuencias podrían ser terribles. Y en América Latina hay gobiernos que yo no entiendo cómo se han solidarizado con Rusia, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Argentina, y como es el caso de Bolsonaro en el Brasil, que fue a visitar a Putin cuando estaba a un paso de la guerra. Es decir, uno no entiende estos personajes y se puede ir de las manos el conflicto. Claro, Así también como hay amenazó gobiernos, Putin, pues, ¿no? claro. Que los Así países es. que se van a meter y que van a defender y que se van a aliar con Ucrania, pues también tendrán consecuencias. Claro. También ha dicho eso Putin, ¿no? Y lo que no puede la comunidad internacional es permitir que Rusia, por la prepotencia de Putin, invada Ucrania, que es un Estado pequeño. Eso no se lo puede permitir. Tengo entendido que en un momento, en horas, se va a reunir el G7 sí. y que va a tomar medidas coactivas muy fuertes. Y yo señalaría que una de las medidas fuertes sería, digamos, hacer una ruptura con el gobierno de Rusia. Es decir, Putin se ha ido contra el derecho internacional y está atentando contra la paz. El conflicto ya trae situaciones para toda la humanidad y podría traer consecuencias peores. Y es un conflicto post-pandemia, es decir, una situación mayor aún. Ha habido varios comentarios, pero también hay gobiernos que definitivamente han condenado esta invasión, este ataque. ¿Qué nos espera al futuro? Se podría hablar quizás lo que la mayoría de personas indica, que podría tratarse de una tercera guerra mundial. ¿Hasta ese extremo llegaríamos? ¿Estamos cerca o no? Quisiera decirle que no, pero la paz está en peligro. Es decir, que podríamos ir a una guerra mundial. Ojalá que no se dé así, solo por, digamos, las locuras del señor Putin. Pero el gobierno de Estados Unidos va a intervenir. Pero obviamente tiene que intervenir porque aquí lo que hay es el deseo del más fuerte de irse contra un país pequeño y el ejemplo es terrible. En este momento incluso el ordenamiento mundial comienza a cambiar porque los estados de una u otra forma comienzan a tomar partido. Pero esas intervenciones son como operaciones militares. Podría Entonces, llegarse a podríamos operaciones militares, Claro, lo cual... y los civiles, y contra los civiles también, mire, pues, ¿no? No es que es... Claro, y en un mundo como hoy que es globalizado, donde el conflicto o las acciones bélicas son transfronterizas, es decir, no se quedan en un lugar, sino que van más allá, donde la situación económica podía generar ya una situación difícil para todos, incluidos para el Ecuador, porque en una guerra nadie gana. María del Rosario. Así es, vamos a darle paso a Emiliana, que también tiene una consulta. Emily, te escuchamos. Así es, ¿cómo está, abogado? Buenos días. está? Quería consultarle porque muchos tenemos también esta duda de cómo va a afectar en la economía de Europa y por qué no también de todo el mundo con este conflicto. Pues sabemos que Rusia es una potencia mundial y es uno de los segundos exportadores de petróleo más grandes del mundo y también tiene reservas de gas, asimismo, pues no más grandes del mundo. Claro, sí, le agradezco su pregunta. La parte económica es terrible, comenzando que habrá alza del petróleo, que será la primera consecuencia,
que en el caso ecuatoriano no será directamente algo positivo, porque nosotros tenemos nuestro petróleo vendido por muchos años a China. Entonces los que van a ganar son los intermediarios. Por el otro lado hay la situación del gas. Rusia le vendía el gas a Alemania. Sin embargo, ya se han tomado medidas y he visto que Japón se encargará de sustituir a Rusia en el proceso de gas hacia Alemania. Y a su vez Rusia piensa vender su gas a China. Es decir, se comienzan a generar una serie de conflictos que obviamente, como usted bien señala, van a traer situaciones económicas muy difíciles para todos, porque estamos en un mundo globalizado. En la Segunda Guerra Mundial, Ecuador, por ejemplo, veía el conflicto de lejos. Hoy es imposible, porque la globalización es tal que el momento en que estaban atacando Ucrania a través de la televisión sabíamos que se estaba dando ese ataque. Pero en este momento, como bien decía Roselena, hay ecuatorianos en Ucrania. Es decir, es algo que nos va a afectar a todos. En una globalización, este conflicto va a terminar generando un daño económico, social y de todo tipo a todo el planeta. Y si es un daño económico y social, si se desata otra guerra, estaríamos hablando también de un perjuicio a nivel de salud. Quiera Dios que no se dé una guerra tras pandemia. Esto es algo, digamos, de consecuencias mucho mayores, comenzando, Roselena, que la bomba atómica que se utilizó en Hiroshima y Nagasaki es rudimentaria a las que hay ahora. Y esa bomba atómica acabó con todos, menos con las cucarachas, que fueron las únicas que no murieron. Hoy los artefactos atómicos que hay son pues modernos, superiores, modernos, de alta gama. Las consecuencias pueden ser terribles. Quiera Dios que no se genere un conflicto mayor. Entonces aquí todos los gobiernos deben intervenir para buscar una solución. Así es. Yo creo que el mundo entero espera al mediodía la resolución de Biden con el G7. Así es. Para así saber qué medidas, y se nos da un poco de tranquilidad, y sobre todo si es que Putin va a acceder o va a aceptar y va a declinar, digamos, porque eso creo que es lo más importante, porque él está dispuesto a todo. Una necedad, es un megalómano, es un guerrerista, que además está haciendo esto porque en Rusia hay una grave crisis económica y hay mucha gente que no quiere a Putin. Entonces, este es un pretexto, además de Putin, para afirmar su liderazgo. Pero es que tampoco se quiere ceder en cuestión de territorio. Entonces ahí, ¿cuál sería la solución definitiva a este conflicto que lleva años? Es que la negociación lleva, pues, desistir de las posiciones originales. Y Putin no quiere desistir de su posición. Yo espero que la presión internacional lo lleve a eso y no volvamos a vernos en una entrevista en la cual diga hay una guerra mundial. Eso es algo que quiera Dios no se dé. Muchísimas gracias, doctor Carlos Estarella, por esta valiosa entrevista. Realmente algo que nos conmociona a nivel mundial y sobre todo causa muchísima preocupación. Esperemos la paz tan anhelada, que se lleguen a los acuerdos de estos conflictos para que termine esta situación de una buena vez. Muchas gracias. Muy bien, vamos a darle paso a Isaac. Gracias, doctor, por esta acompañarnos. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto poderlo saludar. Indudablemente tenemos aquí un panorama totalmente lamentable a nivel internacional. Y es que ahora pues hay declaraciones del presidente Biden que está justamente un conjunto con ciertos países de la OTAN ayudando a que Ucrania no sea invadido por Rusia. Pero ahora Rusia, y comandado por el presidente Vladimir Putin, dice que ha existido genocidio durante 8 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una situación que es como que muy adversa y no es congruente, porque por un lado tenemos a Estados Unidos con ciertos países de la OTAN, con este tratado que se firmó en los años 1900, y nos encontramos con Rusia que quiere supuestamente velar por los derechos de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Y que supuestamente quiere liberar a la gente en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando realmente acá? Claro, Putin miente, y la mentira de Putin es más grande que una catedral. Es decir, lo que él dice es falso. Lo que hay es la imposición de él sobre Ucrania. No permite que sea un Estado independiente. Sí han existido muertos, como usted bien señala, pero esos muertos han sido producidos
por los rusos que han llevado personas a Ucrania para generar el caos. Como no les dio, digamos, un buen resultado, es que Putin decide invadir. Y es una invasión violatoria a todo tipo de norma de derecho internacional, porque los estados tienen el derecho a la independencia y el derecho a autorregularse. Lo que Putin dice es un sofisma, y el ejemplo es el discurso que dio antes de invadir. Es una historia dirigida por él y proyectada por él, pero que es falsa totalmente. Doctor, en todo caso, se tiene entendido que Ucrania tiene muy buenas relaciones con este tratado el Atlántico. Y en cuanto a esto, ¿cuál es el siguiente paso para que Ucrania no llegue a este conflicto con Rusia? Porque tenemos una Rusia que quiere invadir Ucrania, que supuestamente Vladimir Putin dice que es un error geopolítico, geográfico, y por la cual ellos han querido separarse. Pero nos encontramos con una Ucrania que tiene mucha afinidad con la OTAN. ¿Cómo se puede evitar esta situación, teniendo entendido que vemos a una Ucrania que quiere pertenecer a la OTAN, que tiene muy buenas relaciones con este tratado, pero con una Rusia que dice, bueno, si ustedes se meten, pues aquí va a haber guerra? ¿Qué hay que hacer para poder evitar esta tercera guerra, que sería lamentable, catastrófico a nivel mundial? Sí, lo lógico hubiera sido que se diga que la diplomacia triunfó sobre las armas, pero ha pasado todo lo contrario. Las armas son las que se han impuesto. En este momento está invadido Ucrania, entonces el momento en que invadió Putin se rompió el diálogo. ¿Qué es lo que quería Ucrania? Unirse con Occidente, fortalecerse frente a este país tan fuerte que es Rusia, que quiere imponer su voluntad. Pero eso ya no se pudo hacer porque ya Ucrania está invadido. Entonces lo que hay que esperar es la actitud firme de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos y del G7 para presionar a Putin que termine esa invasión. Eso sería, digamos, lo urgente. Lo otro es las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas lamentablemente tiene un Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad están Rusia y China, y tienen un poder que se llama el poder del veto, que impiden que las Naciones Unidas actúen. Entonces la única esperanza en este momento son la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 para que impongan medidas coactivas de tal magnitud que Putin reaccione. Por el hecho cierto de que Rusia también pierde en la guerra, que las medidas económicas le van a afectar a Rusia y que Rusia ya no es lo que era la Unión Soviética hace muchos años. Esperemos entonces, mi querido doctor, pues que se tomen todas estas medidas que vayan más allá de lo que los gobiernos han indicado, que ha habido una condena a nivel mundial, pues que se tomen esas acciones para evitar que este conflicto siga, y ojalá se corte de raíz para evitar una guerra. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. Muy bien.